Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar leyendo verso 2 al 5. Amén. Disponga su corazón y mantenga una expectativa de fe que el Señor nos va a hablar. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5. Vamos a leer acá en el nombre de Jesús. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si tú no te hubieres arrepentido. Amén. Ya este sea uno de los pasajes más predicados en las iglesias. Amén. Pero lo hermoso de la palabra, que es viva. Es viva. Y siempre nos va a ministrar. Amén. Y es eficaz, tiene ese poder para cambiar nuestra vida. Yo quiero compartir con usted acerca de volviéndonos a Él. ¿Sí? Volviéndonos a Él. Mire, si analizamos el texto que hemos leído, nos daremos cuenta que el Señor inicia este pasaje con una frase que nos debe impactar a todos. No sé si a usted le impacta, pero a mí me impacta que Él me diga: yo conozco tus obras. No sé a cuántos le impacta eso. Porque si a mí la hermana Elena me dice: pastor, no, si yo lo conozco a usted hace cuánto, ya que me conoce ya. No lo diga, porque así nos va. ¿Cierto? Pero que el Señor te diga: yo conozco tus obras. Es distinto, ¿no? Que alguien nos diga: no, si yo conozco lo que usted hace, sé lo que usted. Pero cuando el Señor nos dice: yo conozco tus obras. Amén. Eso puede ser muy bueno, pero también muy revelador para nuestra vida, porque Él nos conoce a profundidad. Amén. Él sabe quiénes somos en realidad. Por eso usted y yo podemos decir: Señor, pero, porque mire, he escuchado a unos cuantos que han dicho: pero ¿por qué tantos cultos? ¿Pero qué van a hacer todos los días de la semana? 5 días. Lo he escuchado por ahí. ¿Pero cómo se van a reunir tantos días? Él conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Y uno puede decir: pero no necesito 5 cultos para cambiar. ¿Por qué el Señor nos dijo 5 cultos? No lo sé. Lo que sé que Él nos va a hablar. Y yo voy a estar aquí para eso. Amén, no me quiero perder eso. Porque Él sabe quiénes somos en realidad. Él conoce lo que pasa en la congregación. Y conoce lo que pasa en nuestra vida, absolutamente. Amén. Nosotros podemos engañar al pastor, al apóstol, a los líderes de la iglesia, a nuestra familia, pero nunca podremos engañar a Dios. Jamás. Él conoce nuestra verdadera vida. ¿No le da gracias al Señor por eso, de que Él nos conoce? Juan capítulo 2, versos 24 y 25. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijese o le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amén. Claro. Y Hebreos capítulo 4, verso 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce todo. Amén. Por eso es preciso saber también que Dios nos conoce y que no somos insignificantes para Él. Dígale que está a su lado, por favor, tú no eres insignificante para Dios. No lo eres. Escúchame bien. Mira, si fuéramos insignificantes para Dios, no le importarían nuestras obras, lo que usted y yo hacemos. Amén. Pero le importamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú y yo le importamos a Él. Por eso nuestras obras no pasan indiferentes para Dios, porque le importamos. ¿Verdad que cuando usted le dice, no dice que fulano de tal o fulana de tal y soy todo, ¿y a mí qué? ¿Ah? O como dice la canción, ¿a quién le importa, cierto? Pero Dios para con nosotros no es así, le importamos a Él. Somos sumamente importantes para Él, por eso nuestras obras no pasan indiferentes para Dios. Por eso Él dice, yo conozco tus obras, sé lo que estás haciendo, sé lo que piensas en tu corazón, sé a dónde vas, sé a dónde te diriges, sé lo que haces a diario, lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas. Amén. Aunque nadie las vea, son vistas por aquel que es más importante, por el Señor Jesús. Por eso Hebreos capítulo 6, verso 10, dice, porque Dios no es injusto, hermano, mira. Porque Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes para qué? ¿Y por qué Él no es injusto? Dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que cuando usted hace algo para el que sea, si nadie lo reconoce, hay uno que no se olvida de tus obras. Porque hay uno que conoce nuestras obras y como dice acá Hebreos, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y todo lo que has trabajado por amor a Dios y a los hermanos y a los santos. Dice, sirviendo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que Él conoce todo lo que tú y yo hacemos. Si la gente no te valora, si la gente no te considera, si la gente menosprecia lo que tú haces, Dios no lo hace. Y para Dios es sumamente importante. Y como Él es justo, no va a pasar por alto tus obras y todo el trabajo que tú haces. Es que estuve un mes haciendo aseo, es que estuve un mes trabajando en la iglesia, estuve tanto tiempo visitando, estuve yendo a Arauco y nadie se valoró eso. No importa, pero Dios sí lo sabe. Y Dios no es injusto y te pagará conforme y te pagará bueno. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia en Éfeso se llamaba la iglesia activa, así se le llamaba, la iglesia activa, amén, pero que había dejado su primer amor. Note bien esta palabrita porque quiero hacer la diferencia. Dejado. Había dejado su primer amor. Era una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía conocimiento, una iglesia que había pasado por pruebas, pero tenía un grave problema. Había dejado su primer amor. Amén. El problema de la iglesia no era su economía. Amén. Estaban bendecidos. No era un problema de sillas o de falta de espacio. Eso no le preocupaba al Señor. Pues Él tiene todos los recursos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, para suplir todas esas necesidades. Al Señor le preocupaba que habían dejado, amén, el primer amor. Al Señor le interesa de nosotros y le preocupa de nosotros que nos volvamos a Él de nuestra indiferencia, que no dejemos el primer amor hacia Él, que no nos volvamos, cristianos religiosos, amén, cristianos de costumbre, amén,
Amén. Dígale al Señor, levante su mano, yo no quiero ser un cristiano mecánico, yo no quiero ser un cristiano de costumbre, de religión, solo de activismo, pero sin amor. Amén. Mira, muchas veces decimos que la iglesia había perdido su primer amor, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de la iglesia de Éfeso? Que habían perdido el primer amor, ¿sí? Pero no lo habían perdido, lo habían dejado. Y no es lo mismo. No es lo mismo perder que dejar. Perder es ya no tener determinados sentimientos o actitud. Eso es perder. Es no tener determinado sentimiento o actitud. Pero dejar es separarse o alejarse de una persona o cosa temporalmente o indefinidamente. Amén. Ellos no se habían ido de la iglesia. Amén. Ellos no habían dejado de diezmar. Ellos no habían dejado de trabajar. Lo estaban haciendo todo. Pero se habían alejado, se habían separado del Señor. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia. El Señor no le estaba reclamando que ya no lo amaban. ¿Entiende eso? Nunca les dijo que no lo amaban, sino que se habían alejado de Él. Tal vez no físicamente, pues ellos seguían en la iglesia, así como usted y yo, que seguimos en la iglesia, ¿cierto? Dígale que está a su lado, somos monos porfiados, no nos vamos a ir de aquí. Ellos seguían ahí, estaban ahí. No se habían ido, pero sí sus corazones estaban lejos. Por eso es similar a lo que el Señor dijo en una ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, lejos de honrarme. Ahora mira, traslademos la palabra del Señor hacia la iglesia de Éfeso. Tomémoslas de la iglesia de Éfeso y apliquémoslas en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hoy en día somos activos en la iglesia? Nos congregamos, servimos, ganamos almas, diezmamos, ofrendamos y quizás nunca pensaríamos en irnos de la iglesia. ¿Es así? ¿O usted se ha pensado ir? ¿Alguna vez? Fíjate, pero no nos hemos dado cuenta que nuestro corazón se fue del Señor muchas veces y se alejó de Él. Nos hemos alejado de Él. Reflexionemos en la palabra de Dios sobre qué pasa en nuestra vida. Creo que este tiempo que el Señor nos está convocando es justamente para eso, para reflexionar, porque vivimos tan rápido, ¿verdad? Que esta es la era es una locura, ¿sí? Pero debemos de un momento de reflexionar en nuestra vida, qué pasa con nuestra vida. Y sobre todo cuando hemos dejado nuestro primer amor. ¿Amén? Sinceramente, ¿hemos dejado nuestro primer amor? Eso lo sabe usted, eso lo sé yo, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un cristiano, de un hijo de Dios que aleja su corazón del Señor? Es decir, que ya no lee la palabra, que ha dejado su comunión personal con Dios, ya no ora, ya no alaba, ya no adora. ¿Cómo podemos reconocer si nuestra vida se ha alejado de Dios y ha dejado el primer amor? Mira, como primera cosa, cuando dejamos nuestro primer amor, cuando nos alejamos de Dios, nos comenzamos a secar espiritualmente.
Y eso es trágico. El Salmo 42, verso 1 y 2, bien lo expresa así David. Salmo 42, 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Creo que no tengo que explicarle a usted eso, ¿no? Me parece que todos lo sabemos acá. Que el ciervo cuando brama es porque está sediento. Y él sabe que si no encuentra agua pronto, empieza a expeler un olor y es presa fácil de su depredador. Amén. Y David dice, así soy yo cuando no bebo de ti, Señor. Soy como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Amén. Porque sé que si no estoy cerca de ti, que si no estoy bebiendo de ti, soy presa fácil de mi adversario. Amén. Nuestra alma está diseñada por el Señor para beber del agua de vida, que es Cristo, todos los días. Pues nada puede satisfacer la sed espiritual, escúcheme bien esto, sino la presencia de Dios que está en nosotros. Lo único que puede saciar nuestra vida es el Señor. Amén. Cuando nos alejamos de nuestro Dios, nuestra alma está sedienta de esa agua, de esa presencia. Amén. Pero el error de muchos cristianos es tratar de saciar esa sed del corazón con otras cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Tratamos de suplir esa necesidad. Nos alejamos del Señor y nuestra alma está sedienta de su amor y queremos saciar esa sed con el amor de los amigos o el amor del hombre o de la mujer o con distintas actividades. Y algunos otros se van más, perdóname la expresión, en la profunda y se ocultan, ¿verdad? Y tratan de saciar esa sed en las drogas, en el trago, en el alcohol, en cuantas cosas que usted las sabe. Amén. Nuestra alma está sedienta de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros queremos saciar esa sed con la diversión, con deportes, con fiestas, con música, con paseos, pero todo eso no sacia nuestro corazón. Porque la gente, una vez que ha probado del amor de Dios, y nosotros especialmente, que sabemos por años cómo es el corazón de Dios, cuando nos alejamos de Él, tratamos de suplir todas esas necesidades y a lo mejor en el momento la pasamos bien y en el momento somos saciados, pero cuando quedamos solos nuestro corazón se llena de tristeza, de amargura, sabiendo que no hay nada ni nadie que puede saciar ese espacio que ha sido diseñado para que Cristo lo llene. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? No sé si alguna vez usted se alejó del Señor y no me diga, pastor, pero no he dejado de ir a la iglesia, porque podemos estar a kilómetros de distancia del Señor, aún estando aquí todos los días. La sed de nuestro corazón es por el agua que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Juan capítulo 4, versos 13 y 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Usted sabe que hay distintas aguas en la vida, ¿sí? Pero la única agua que sacia nuestra sed y que no volvemos a tener sed jamás es el agua de vida que el Señor nos da. Amén. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Así que nosotros necesitamos, hermano, saciarnos de él. Por eso, mira, el primer síntoma, cuando dejamos nuestro primer amor, cuando nos alejamos de él, es que nos comenzamos a secar espiritualmente. Amén.
segundo síntoma, si usted lo quiere mirar así. Cuando dejamos nuestro primer amor, la tristeza viene a nuestra vida. Amén. Salmo 42, verso 3. Mira lo que agrega David. Oiga, David, si alguien que sabía cómo era Dios, ese era David. Conocía el corazón de Dios. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Y él dice, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clamo yo por ti, Señor. Así clama el alma mía. Pero mira lo que agrega en el verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Amén. Nosotros como hijos de Dios, o un cristiano que ha dejado su primer amor, es un cristiano triste en su interior. Amén. Quizá en su interior pueda parecer alegre, pero en su corazón hay tristeza. La tristeza de no poder enfrentar los problemas de la vida, de sentir que las situaciones de nuestra vida y de nuestra familia, ¿verdad?, nos sobrepasan y que ya no vienen tiempos mejores. Y qué duro es escuchar que las personas nos digan, ¿y dónde está tu Dios? ¿A cuántos cristianos hoy en día le dicen eso? Amén. Conversábamos hoy día con mi esposa en relación al tema. Y yo le decía, mira, es que eso pasa, ¿sabes por qué? Porque uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y no el amor nuestro, sino que el amor de Dios, porque el carácter de Cristo, eso es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo. ¿Hay alguna parte que diga ahí que la tristeza es fruto del Espíritu? El gozo, ni siquiera dice la alegría, porque no es lo mismo, sino el gozo. Amén. Tú puedes estar muy triste, puedes estar llorando por una situación, pero nunca se te va el gozo, porque tú sabes que Dios tiene control sobre todo. Amén. ¿No lo han dicho ustedes en este tiempo? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios al que tanto sirves? Amén. Pero en nuestro interior sabemos que somos cristianos, que nos congregamos, que servimos, pero que hemos dejado muchas veces nuestra comunión con el Señor. Por eso digo, cuando digo que nos hemos vuelto mecánicos, me refiero a eso. Hay culto el miércoles, hay culto el sábado. Mecánicamente, ¿cierto? Y a las 7 de la tarde, ¡pum!, mecánicamente para acá. Y mecánicamente queremos que el culto termine a las 9 de la noche, ¿cierto? Nos pasamos un poquito, ¡oh!, se alargó el culto. ¿Sí? Mecánicamente lo hacemos. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, como decía la gente antigua, tenemos culto de inicio, pero no sabemos a la hora que el Señor... Hemos mecanizado todo el tema de la presencia del Señor. Amén. La tristeza de tratar de resolver los problemas nosotros solos, por nuestra cuenta, y no sentir el respaldo de Dios en nuestra vida, porque no queremos buscarlo de corazón. Pero como tenemos una necesidad de volvernos al Señor. No sé usted y yo, pero tengo una necesidad de volverme al Señor. Usted dirá, pastor, pero usted, apóstol, usted. Sí, tengo una necesidad de volverme al Señor. De volverme a las primeras obras, de volverme a lo que hacía antes. No sé usted, pero yo sí. Ahora, ¿cómo podemos volvernos a nuestro primer amor? Amén. Yo no sé cuántos esta noche se sienten identificados con estos síntomas. La tristeza de nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer ante eso? Apocalipsis 2:5 dice, mira, note estas palabras que muchas veces le prestamos poca atención. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. 3 cosas así rápidamente. 3 cosas que no son necesarias para volver nuestro corazón a ese primer amor. Primero, recordar cómo era nuestra vida cuando nuestro corazón estaba cerca del Señor. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos por un momento? Pero no para dormir, sino para que usted se recuerde cómo era su vida cuando usted estaba viviendo intensamente con el Señor. Cuando el Señor te salvó, o no sé, en algún momento o el momento más intenso de tu vida. Hermana Lina, en el momento más intenso de tu vida, ¿cómo era tu vida? Necesitamos recordar, recuerda, dice el Señor, por tanto, de dónde has caído. Amén. Recuerda, hermano, el gozo que teníamos, la paz que había en nuestra vida, la esperanza, la fortaleza para enfrentar los problemas de la vida. ¿Verdad que nada nos importaba más que lo que estaba haciendo el Señor en ese momento? ¿Sí o no? ¿Alguien se recuerda de ese momento? En que todo era hermoso, en que todo era bello, en que no había nada malo. Los hermanos decían, oh, este hermano, hermano, ¿cómo dice si el hermano está lindo? Amén. Donde estábamos dispuestos a darlo todo por el Señor. Amén. Y no me refiero solamente a la economía, sino a nuestra vida, lo que nos pidiéramos, lo que nos pidieran, estábamos dispuestos a dar. Amén. Así que lo primero para volvernos al Señor es recordar de dónde hemos caído. Recordar cómo era nuestra vida, cómo estaba nuestro corazón cerca del Señor. Lo segundo es arrepentirnos. Arrepentirnos, quizás esta sea una palabra que la vamos a escuchar mucho estos días. Arrepentirnos. ¿Cuántos están dispuestos a arrepentirse? Mire, levante su mano y dígale, Señor, yo voy a hacer 2 cosas esta noche, urgentemente las voy a hacer. 1, voy a llegar a mi casa y me voy a sentar quietamente y voy a recordar cómo era mi vida. Voy a hacer un análisis, cómo era mi vida cuando mi corazón estaba cerca del tuyo. Y lo segundo que voy a hacer es me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir. Esto significa 2 cosas. El arrepentimiento, 2 cosas. Pedir perdón a nuestro Dios por habernos alejado de Él y volvernos otra vez a Dios. ¿Cuánto van a hacer eso, hermano? Vamos a pedirle perdón al Señor y nos vamos a arrepentir, le vamos a pedir perdón y nos vamos a volver a Él. Amén. Y lo tercero es volver a hacer las primeras obras. ¿No es acaso la demanda del Señor? ¿No es esa la demanda del Señor? ¿Qué le está haciendo a la iglesia de Éfeso? Raúl, ¿puedes poner el pasaje? Apocalipsis 2. Pero ponelo del verso 2, me parece que es. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el verso 5, recuerda por tanto. Es lo primero que hay que hacer, ¿o no? Esa es la demanda que el Señor le está haciendo a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la demanda del Señor. ¿Por qué tendríamos que hacer más? Solo 3 cosas el Señor nos está pidiendo que hagamos. O quizás 4. Recordarnos cómo estaba nuestro corazón
cuando teníamos ese primer amor, cuando nuestro corazón estaba cerca de Él. Amén. Recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos, pero en el arrepentimiento hay dos cosas. Pedir perdón significa pedir perdón y volvernos a Dios. Y lo tercero es volver a hacer las primeras obras. Es todo lo que el Señor nos pide en este día. Amén. Recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y volvernos a Él y volvernos a las primeras obras. Es decir, volver a nuestra vida de oración. ¿Cuántos han dejado la oración, sinceramente? Volver a nuestra vida de oración, volver a la lectura de la palabra con constancia, alabar a Dios, adorarlo con gozo. Amén. Es todo lo que el Señor demanda hoy para nuestra vida. Recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y volvernos a las primeras obras. Póngase en pie, por favor. Escúcheme bien. Hoy, si usted y yo somos cristianos determinados, ¿cuántos cristianos determinados hay acá? Sinceramente, ¿cuántos piensan que esto del Evangelio no es un juego, sino que es nuestra vida? Y si usted y yo somos cristianos determinados, entonces hoy es el día que tenemos que determinar volvernos a ese primer amor. Volver nuestro corazón a Dios. Volver a enamorarnos del Señor. Volvernos a Él con todo. Pero esa es una determinación. Cuando el Señor dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. ¿Sabe lo que está dándonos a entender el Señor? Que el volvernos a Él depende de nosotros. El que tú y yo tomemos la determinación de decir, basta, no quiero llevar esta vida tibia, quiero volverme a ti, depende de nosotros. Porque por algo el Señor te dice, arrepiéntete. Nos está haciendo un llamado a reflexionar de a dónde hemos caído y está diciendo, vuélvete a las primeras obras. Pero está dejando la elección a ti y a mí. Si no te arrepintieres, entonces quitaré el candelero de su lugar. Amén. Es un llamado fuerte, hermano, y que hoy en día tenemos que tomarlo con seriedad. Usted y yo tenemos que determinarlo. Amén. Hoy es el día de volver nuestro corazón a Él. Venga acá, por favor. Venga acá. Venga, que nadie se quede ahí donde está. Y mientras adoramos al Señor, vamos a volver nuestro corazón a Él. Aleluya. Cierre sus ojos por un momento y medite en esta palabra. Solo unos minutos. ¿Sabe? Me gustó algo que dijo el pastor mientras ahí usted está meditando, y escuche esto. Me gustó algo que dijo el pastor Alejandro el sábado. Estábamos allá y tuvimos una administración muy fuerte del Espíritu Santo. Y era tarde ya, porque el culto partió tarde y tuvieron mucho tiempo de alabanza, y después vino un predicador que predica largo también. Ese era yo. Y yo ministré a la gente y el pastor dijo, aquí hay mucha gente, después que prediqué yo, dijo, aquí hay mucha gente que no quiso pasar por vergüenza, así que por favor pasen, porque no se pueden perder esta oportunidad, porque el Señor nos está ministrando. Y empezaron a pasar unos pocos, y después el pastor dijo, yo me propuse este año, se lo dije al Espíritu Santo,
Y se lo digo a usted esta noche, dijo. ¿Verdad, Miriam? Que no le vamos a poner tiempo al Señor. Que no voy a ser yo el que le ponga tope al Señor. Si usted quiere irse porque le está molestando la hora, ahí está la puerta, váyase. Pero no le vamos a poner límite al Espíritu Santo acá, dijo. Amén. Porque si usted quiere recibir algo del Señor, no puede decirle al Señor, oye, claro. Amén. Mire, no le ponga límites al Señor. Ni piense en la hora, solamente piense una sola cosa aquí. Y dígale al Espíritu Santo, yo quiero volverme a ti. Tú me estás convocando, dígaselo, tú me estás convocando ahora a volver mi corazón y tu palabra ha sido clara. ¿Sabes cuál es la diferencia de esta palabra con muchas otras veces que la has escuchado? Que esta semana Él te está convocando a volverte a Él. Y eso es lo que marca la diferencia, que hay una rogativa del Espíritu Santo de volvernos a Él, de volvernos al origen de nuestra fe, de volvernos al principio. Levante sus manos donde está ahí y ore conmigo y dígale: Señor, aquí estamos, somos tu pueblo, somos tus hijos, pero aquí estamos. Tu palabra es un espejo y tu palabra es viva y eficaz. ¿Y quién más que tú conoce nuestras obras? Y tú sabes, Señor, cuán lejos hemos estado de ti, cuán lejos yo he estado de ti. Pero ahora, Señor, atiendo tu palabra, atiendo a esta convocatoria que me llama a volverme a ti. Y hoy yo, Señor, determino volver mi corazón a ti. Me arrepiento, Señor, una vez que he analizado, una vez que he entendido de a dónde he caído, una vez que he entendido y he recordado lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo sentía, cómo mi alma vibraba contigo. Pero he caído de ahí, Señor, y ahora me arrepiento delante de ti y te pido perdón. ¿Puedes pedirle perdón tú al Señor? ¿Puedes pedirle perdón tú al Señor con tus palabras? Perdónanos, Señor. Perdona nuestra frialdad. Perdona nuestro alejamiento. Perdona nuestra indiferencia cuando tú nos has convocado, cuando tú me llamas a orar. Perdona mi indiferencia cuando tu palabra está ahí y no la he tomado en cuenta. Perdona, Señor, por mis malas decisiones, que no las he consultado contigo, que muchas veces no te he preguntado porque estoy tan lejos de ti. Me he alejado tanto de ti que ya no importa lo que tú digas. Pero hoy me arrepiento, te pido perdón y determino volver mi corazón a ti. Me vuelvo a ti de corazón, porque quiero volver a vibrar contigo, porque quiero volver a sentir lo que sentía, porque quiero volver a hacer las obras que hice al principio, donde no había pesar, donde no había cansancio, donde no había nada que me estorbaba. Todo era secundario, porque tú eras el primero. Y yo quiero que tú